Hola a todos. Vamos a ver brevemente el tema 12.2, la Constitución de 1978, el Estado de las Autonomías. Bueno, aquí tenéis para empezar a los 7 padres de la Constitución española de 1978, 3 de ellos, Cisneros, Pérez Llorca y Miguel Herrero de UCD, Miquel Roca representando al nacionalismo, Jordi Soler Turà representando al Partido Comunista, Fraga a Alianza Popular y Gregorio Peces Barba al PSOE. Las Cortes Generales salidas de las elecciones de junio de 1977 decidieron elaborar una nueva constitución en vez de reformar las antiguas leyes franquistas. De esa forma, las Cortes se convirtieron en Cortes Constituyentes, aunque las elecciones no se habían celebrado con esa finalidad explícita. Se creó una comisión de la que salieron elegidos 7 miembros, lo que se llamó la ponencia, o lo que conocemos también como los padres de la Constitución, que veíamos en la portada del vídeo. Esos diputados son los que redactaron la Constitución, que fue aprobada por las Cortes y también en referéndum popular por los españoles, que se produjo el referéndum el 6 de diciembre de 1978. Algunas de las características de la Constitución son las siguientes. España se define como un Estado social y democrático de derecho. La soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Se garantizan los derechos humanos conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se declara la igualdad de todos los españoles ante la ley, se establecen distintos derechos, educación, vivienda, trabajo, sanidad y libertades como enseñanza, de mercado, de expresión. Se define un Estado no confesional, aunque se urge a los poderes públicos a tener en cuenta la religiosidad de los españoles y a mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. El sistema político que se establece en España es la monarquía parlamentaria. Por lo tanto, el jefe del Estado es el rey. La división de poderes es la siguiente. El poder ejecutivo recae en el gobierno, el poder legislativo recae en las Cortes bicamerales formadas por Congreso y Senado, ambos elegidos por sufragio universal directo, y el poder judicial reside en los jueces. Respecto a la organización territorial del Estado, España es un Estado unitario, ya que la Constitución establece la unidad indisoluble de la nación española, pero también se establece una división del Estado en nacionalidades y regiones que pueden constituirse en comunidades autónomas. La cuestión autonómica era una cuestión especialmente delicada tras las reivindicaciones nacionalistas del otoño de 1977. La Constitución distinguía entre nacionalidades o comunidades históricas, eran Cataluña, País Vasco y Galicia, del resto de las regiones. Como consecuencia, se establecían 2 vías para crear comunidades autónomas. Por un lado, la vía rápida, prevista en el artículo 151, que permitía el acceso directo mediante la aprobación en referéndum de un estatuto de autonomía, y por otro lado la vía lenta, fijada en el artículo 143, que planteaba la asunción de competencias en el plazo de 5 años sin precisar referéndum para constituirse en comunidad. Este planteamiento de 2 velocidades para formar comunidades autónomas no gustó, por ejemplo, a los andaluces, y finalmente se optó por lo que se llamó el café para todos, que fue la generalización de los estatutos.
No fue fácil plantear las comunidades autónomas, se plantearon problemas como por ejemplo la delimitación territorial o las competencias a transferir. Finalmente, entre 1979 y 1983 se llevó a cabo el proceso de creación de las 17 comunidades autónomas. Finalmente, en 1995 se constituyen las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Aquí podéis ver ese proceso de aprobación de los estatutos de autonomía con las fechas en las que se aprobó el estatuto de cada comunidad.